¿Se acuerdan del Timothée Chalamet de hace unos años? El morro de Call Me By Your Name de los rizos perfectos, el que lloraba bonito, que le hacían sus fanarts bailando en TikTok, que se vestía para el female gaze, que era tímido en entrevistas. Ese soft boy escrito por una mujer que parecía sacado de libro. Pues hace unos meses estrenó su película Marty Supreme y empezó toda la campaña alrededor de ella. Tuvimos varios clips y entrevistas con un Timothée actuando de forma distinta. Ya no era este soft boy, era otro, un Timothée más cocky, más confrontacional, que hablaba diferente, se movía diferente, diciendo que quiere ser uno de los grandes, sacando una canción de rap, vistiéndose completamente distinto, diciendo que da el 170% en todo y, como muchos lo califican, con una confianza que se convirtió en arrogancia. O sea, básicamente la vibra completa del personaje que interpreta Marty Mauser, un jugador de ping pong de los años 50 que es básicamente un narcisista carismático que no le importa a nadie. Y bueno, las redes sociales explotaron. ¿Qué le pasó a Timothée Chalamet? ¿Qué le pasó a Timmy? Se le subió la fama. ¿Es método? ¿Es marketing? ¿Es que simplemente ya creció? ¿O estará sacando su verdadera personalidad porque ya no quiere ser novio del internet? La respuesta más honesta es que probablemente no hay una sola respuesta. Y que esta confusión que estamos viviendo con Chalamet es justo el tema del que quiero hablar hoy. Porque lo que está pasando con él, este borrón de línea entre el actor y el personaje, entre la preparación legítima y la identidad pública, lleva décadas pasando en Hollywood. Solo que con otros actores. Y generalmente se romantizó hasta convertirse en la definición misma de compromiso artístico. ¿Qué onda, cinéfilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Aileen Ruiz y aquí estamos de regreso. Ya saben, una vez al mes. Y como pueden notar, hoy tenemos un fondo distinto porque nos acabamos de mudar. Así que este será mi spot de grabación provisional que honestamente me gusta mucho. No sé cómo lo ven ustedes, pero trae como una vibra así casual, sensual a la vez, muy linda que me gusta. Pero bueno, en lo que no armo mi propio estudio es este lugar que van a estar viendo en los videos. Pero bueno, continuando con el tema, hoy vamos a hablar de la actuación de método. ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Y qué tan lejos han llegado ciertos actores para justificarla? Y con la verdadera pregunta de si todo esto realmente hace mejor cine o solo es una forma muy cara y fotogénica de hacerse daño. Ah, y sobre Timothée probablemente está bien. El sistema que lo rodea es la parte interesante, así que comencemos. ¿Qué es eso del método? Ok, para entender por qué Jared Leto le mandó ratas muertas a sus compañeros de reparto, hay que ir al origen. Y el origen tiene nombre y apellido. Konstantin Stanislavski. A la madre, no saben cuánto tarda en pronunciar esto bien. Pobre de Dan, la editora. Perdóname, Dan, qué vergüenza que no sé cómo se pronuncia esto. Estoy feliz y enojado. Bueno, sí sé cómo se pronuncia, más bien está difícil de leer. Y lo voy a estar repitiendo mucho, así que lo voy a leer de ahora en adelante. Este director de teatro ruso de principios del siglo XX llegó con una idea que sonaba lógica. En lugar de imitar emociones, vívelas de verdad. Nada de poses, ni de pretensión, ni de caras dramáticas de telenovela. Si tu personaje está sufriendo, conecta con algo tuyo que a ti también te dolió. Llamémoslo memoria emocional y presencia real. Este método llegó a Estados Unidos en los años 30. Aterrizó en el Actors Studio de Nueva York y ahí fue donde el director y maestro de actuación Lee Strasberg lo radicalizó. Si necesitas llorar, recuerda la muerte de tu perro. Si necesitas miedo, revive tu peor noche. Si necesitas interpretar a otra persona completamente opuesta a ti, adopta esa personalidad en la vida real. Todo desde adentro, convierte todo en algo personal. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. La versión del sistema de Stanislavski que llegó a Estados Unidos en los años 20 era la que él había desarrollado en 1910. O sea, no la versión completa y refinada de los años 30. Peor aún, el libro An Actor Prepares, que se publicó en inglés en 1936, era una traducción abreviada y engañosa que solo cubría la parte psicológica del entrenamiento. Los lectores en inglés confundieron ese volumen con un Simón, sí, este es el sistema completo. Es como cuando vas a armar un mueble completo y viene el manual de instrucciones, pero te dio hueva claramente leer todo, así que nada más te echaste el primer capítulo y luego te quedó como con una pata chueca y te sobraron como 10 piezas y tú así de, pues sí quedó sí quedó bien. Es un hermoso asador.
¿Por qué el mío no se ve así? Y bueno, la historia sigue. En 1934, Stan Livatsky trabajó durante 5 semanas en París con Stella Adler, una actriz del Group Theater, y le dijo algo que cambiaría todo: que había abandonado la memoria emocional como técnica principal y ahora priorizaba la acción física como camino indirecto hacia la emoción. Cuando Adler regresó a Nueva York con esa noticia, Strasberg la rechazó enojado y se negó a modificar su enfoque. Básicamente dijo: Stan Livatsky me la pela y yo sé más que él y que... Sí, se los juro, sí fue así. Stella Adler fue la única miembro del Group Theater que estudió directamente con Stan Livatsky y Strasberg eligió ignorarla, porque claramente él sabía más que el tipo que inventó todo el sistema. Ya saben, típico de hombre con el ego hasta el cielo. Dato curioso, el día que Lee Strasberg murió, Stella Adler entró al salón de clase, mandó a todos a ponerse de pie y dijo: tomará 100 años en reparar el daño que ese hombre le hizo al arte de la actuación. ¡Qué fuerte! Y no es invento, se los juro, sí pasó. Y esto resume perfectamente la guerra interna entre las distintas escuelas de método. Lo más irónico es que eso de quedarte en el personaje 24/7, lo que todo el mundo cree que es la actuación de método, ni siquiera es parte oficial del método. Strasberg escribió que Stan Livatsky al principio sí exigía que sus actores vivieran como el personaje, incluso fuera del escenario, pero que cuando él mismo lo intentó actuando, los resultados no fueron satisfactorios y terminó abandonándolo. O sea, ni el propio creador creyó que funcionaba. Y bueno, Strasberg tampoco lo enseñaba como regla. Y aún así, Hollywood agarró esa versión extrema y la convirtió en el estándar. Hay preparación y hay otra cosa. Antes de irnos a los casos extremos, hay que hacer una distinción que Hollywood deliberadamente confunde. Prepararse para un papel es aprender un acento, investigar a la persona real que vas a interpretar, entender el contexto histórico, ensayar mucho, cambiar la postura o la voz. Eso es profesionalismo. Meryl Streep lo hace en cada película y nadie la llama mártir por eso. Luego está la transformación física. Cambiar el cuerpo de verdad, aprender box o piano o ballet desde cero. Ya es más invasivo, sí, pero si se hace con cuidado tiene una lógica narrativa. Y luego está lo que nos ocupa hoy: la inmersión psicológica y física extrema. O sea, quedarte en personaje 24/7, que todo el equipo te llame por el nombre del personaje incluso en los fines de semana cuando no se trabaja, negarte a salir de ese estado mental durante meses. Ese nivel ya no es preparación, es otra cosa. Y la mayoría de veces Hollywood lo celebra como si fuera lo mismo. Los casos, de la preparación seria al desastre total. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Vamos a recorrer algunos de los casos que hemos tenido de actuación de método y los vamos a ordenar de menos intenso a más intenso para que vayan viendo cómo la cosa sí se sale de control. Marlon Brando fue el que inició todo en los años 50. En A Streetcar Named Desire y On the Waterfront hacía algo que nadie había visto en cine americano: estar presente de una manera que rompía cualquier ilusión de actuación. Se olvidaba de sus líneas a propósito, improvisaba, la cámara lo atrapaba en algo que parecía vida real. El problema es que todos copiaron el resultado sin entender que Brando, la neta, era un genio natural que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Copiar la intensidad sin copiar el control fue el inicio de todo el caos que se vino después. Robert De Niro es considerado para muchos el estándar de oro. Para Raging Bull entrenó boxeo profesional de verdad durante meses. Peleó peleas reales, luego subió casi 30 kilos para los segmentos de la vejez de Jake LaMotta. También para Taxi Driver trabajó de taxista por las noches en Nueva York. Sin aviso, sin escolta, solo un actor recorriendo la ciudad para entender al personaje. Lo interesante de De Niro es que nunca perdió el control. Cada sacrificio tenía su lógica visible en la pantalla. Hilary Swank para Boys Don't Cry vivió como hombre durante semanas antes del rodaje. Cambió postura, voz, manera de moverse. Para Million Dollar Baby entrenó box intensamente y ganó 2 Oscars. No vimos noticias de secuelas psicológicas públicas. Y quizás porque, como vamos a ver, las reglas del método no aplican igual para todos. Austin Butler para Elvis mantuvo la voz y el acento durante todo el rodaje. Hasta ahí, ok, trabajo de preparación. Pero lo que llamó la atención fue que meses después del estreno, en premiaciones, en entrevistas, seguía hablando como Elvis. Am I being phony? Is this not my voice? Ahora, a partir de aquí es donde la cosa se empieza a poner más intensa. Adrien Brody, para el pianista, vendió su departamento, regaló su carro, dejó ir a su novia, se aisló, bajó 14 kilos y aprendió a tocar piezas de Chopin de verdad.
Ganó el Oscar a los 29 años, convirtiéndose en una promesa gigante para Hollywood. Y luego, la industria no supo qué hacer con él. Tuvieron que pasar más de 20 años para que Brody volviera a estar en la conversación con el brutalista. En entrevistas ha dicho que tardó años en recuperar estabilidad emocional y económica, pues sí, como no, si se quedó sin departamento, después del pianista. Y que claramente el aislamiento lo afectó más de lo que esperaba. Natalie Portman para Black Swan entrenó ballet durante un año, bajó mucho de peso y estuvo al borde de lesiones permanentes múltiples veces. La coreógrafa de la película ha dicho que el nivel de exigencia física era preocupante. Lo irónico es que el personaje de Nina es una mujer destruida por la presión de ser perfecta. Christian Bale para mí es uno de los casos más impactantes. Bale ha convertido su cuerpo en algo que los médicos literalmente describen como un experimento límite. Para el maquinista bajó 55 kilos. Repito, 55 kilos. Su médico le dijo que estaba poniéndolo en una posición ética imposible. Luego, meses después, subió 45 kilos de músculo para Batman Begins y luego volvió a bajar para The Fighter y de nuevo una transformación total para Vice. Los ciclos de pérdida y ganancia extrema de peso que hace Bale son objetivamente dañinos para órganos vitales. Los especialistas en trastornos alimentarios lo han señalado múltiples veces, pero Hollywood igualmente lo celebra. Un poco como si destruir tu metabolismo fuera sinónimo de compromiso artístico. Tom Hanks para Náufrago subió y bajó 50 kilos. Y ojo que aquí va lo peor. Se negó a bañarse o cortarse el pelo, lo que le provocó una infección de estafilococos. Que les pondré aquí una foto de cómo se ve esa infección, pero si están comiendo no les quiero arruinar su comida. Pero si son curiosos y no les da asco, pues lo pueden googlear. O sea, sí, Tom Hanks casi se muere por no bañarse. Y oigan, perdón, pero la neta, qué asco. Imagínense la pobre gente de producción que tenía que estarse aguantando de ahí el olor rompemadres. Vaya dato perturbador. Otro caso, Jim Carrey, que se perdió a sí mismo. Para Men on the Moon en 1999, donde interpretó al comediante Andy Kaufman, Carrey decidió que no existía fuera del personaje. En ningún momento y sin excepciones. Si alguien lo llamaba Jim en el set, no respondía. De hecho, Netflix hizo después un documental de Jim and Andy donde Carrey habla de eso. Y dice cosas genuinamente preocupantes como que ya no sabía si era él o Andy, que la experiencia lo desestabilizó de formas que tardó mucho en procesar. Dustin Hoffman es una de las anécdotas más famosas del método. Para Marathon Man, en 1976, Hoffman necesitaba verse agotado para una escena. Y para esto tuvo la brillantísima idea de privarse del sueño durante días hasta quedar completamente destruido. Su coprotagonista era Laurence Olivier, por si no lo conocen, una leyenda del teatro clásico que pues tenía una técnica pura, nada de actuación de método. Cuando vio llegar a Hoffman hecho pomada, le preguntó con toda la calma del mundo: ¿has intentado simplemente actuar, querido? Que me da mucha risa porque esa frase se volvió como en resumen del debate. Y lo más gracioso es que la actuación de Olivier en esa misma película es igualmente aterradora y sin tener que privarse de literalmente una necesidad fisiológica del cuerpo. Pero aguanten que ahí no acaba, porque Hoffman en Kramer vs. Kramer le dio una cachetada a Meryl Streep fuera de cámara sin avisarle para, según, provocar una reacción genuina. Meryl lo contó años después y dijo que por supuesto no lo necesitaba para nada. Básicamente dijo: gracias Dustin, pero sí sé actuar. Y si creían que no se podía poner más turbio, aquí vamos con los que literalmente se lastimaron. Daniel Day-Lewis, y me duele mucho que esté aquí porque es uno de mis actores favoritos de toda la vida y creo que es uno de los mejores de todos los tiempos. Convirtió el método en su forma de trabajo, ahora sí que su pan de cada día. Para My Left Foot interpretó a Christy Brown, una artista con parálisis cerebral. Se mantuvo en silla de ruedas durante todo el rodaje, exigió ser cargado y alimentado. Aprendió a pintar con el pie izquierdo de verdad. Para Lincoln se negó que Spielberg le hablara directamente. Solo podía recibir mensajes escritos. Y para Gangs of New York le dio pulmonía porque se negó a abrigarse entre tomas, ya que su personaje del siglo XIX no hubiera tenido esa ropa. También aprendió a tocarse el ojo cubierto con un cuchillo usando lentes de contacto de vidrio. Y bueno, pues luego el hombre ganó 3 Óscares y en 2017 se retiró sin dar mucha explicación. Algunos dicen que simplemente ya no podía separar su vida real de sus personajes. No sé si eso es admirable o preocupante, probablemente las dos.
Nicolas Cage para Birdie se sacó 2 dientes sin anestesia y estuvo 5 semanas con vendas en la cara sin quitárselas, lo que lógicamente le causó varias infecciones. Y si creían que eso no era suficiente, también se comió una cucaracha viva para Vampire's Kiss. Chico, de verdad, yo no sé qué decir. Shia LaBeouf es probablemente el caso más polémico. Para Fury en 2014 se hizo cortes reales en la cara con una navaja y los abría antes de cada toma para poder tener continuidad de sangre. También llegó borracho al set durante semanas porque su personaje vendía alcohol, aunque en realidad su personaje casi no bebía. Su coprotagonista, Mia Wasikowska, estuvo a punto de abandonar la película por su comportamiento agresivo. Y encima tiene las acusaciones de abuso sexual reales fuera del método. Digo, no por nada este actor lleva ya muchos años cancelado. Y llegamos al caso que ilustra mejor el lado oscuro de todo esto, Jared Leto. En Suicide Squad en 2016, Leto decidió que interpretar al Joker significaba volverse un psicópata en la vida real. Le mandó una rata muerta a Margot Robbie, condones usados a Will Smith, una carta de amenazas a Viola Davis. Y sí, así de grave como lo escuchan, la producción lo permitió. Viola Davis tiempo después dijo lo siguiente: fue acoso, y si hubiera sido cualquier otra persona sin ese escudo de genio del método, lo habrían corrido al primer día. Y ahí está el detalle importante: el método en su versión más extrema lo han utilizado de licencia para comportarse de formas que serían inaceptables en cualquier otro contexto laboral. Y finalmente, el caso que Hollywood convirtió en el mito más grande de todos, Heath Ledger. En enero de 2008 apareció muerto en su departamento de Manhattan. Tenía 28 años. La causa oficial fue una sobredosis accidental de medicamentos. Y desde ese momento, Hollywood empezó a construir una narrativa que nos vendió: que el Joker se lo había llevado. Para preparar el papel, Ledger se encerró solo en una habitación de hotel durante semanas. Creó el famoso diario del Joker, que después se hizo público, que eran páginas llenas de recortes, frases muy extrañas e imágenes perturbadoras. Experimentó con voces hasta encontrar esa risa que te hiela la sangre que ya todos conocemos. Se metió tan profundo en la psicología de un psicópata que sus amigos dijeron que a veces no lo reconocían. Todo eso es verdad. A ver, el diario existe. Su preparación fue obsesiva, la actuación es generacional y siempre será recordada como una de las mejores del siglo. Pero aquí hay otra cosa real. Ledger ya tenía problemas de insomnio crónico antes de The Dark Knight. Ya había hablado de eso públicamente en entrevistas. Su dependencia a los ansiolíticos no empezó con el Joker y los problemas de salud mental tampoco. Lo que sí es verdad es que el sistema no tenía ni tiene mecanismos para preguntarle a un actor: oye, ¿estás bien? También es verdad que la presión de ser el actor que se entrega todo no deja espacio para pedir ayuda, porque pedir ayuda rompe ese mito. Cuando falleció, la conversación no se fue hacia la salud mental, al acceso a medicamentos sin supervisión, de la presión absurda que el sistema le pone a ciertos actores, más bien se fue hacia el actor que murió por su arte. De alguna forma se convirtió en una estética de sufrimiento, porque esa narrativa completamente romantizada es mucho más vendible. Porque un Heath Ledger murió por su personaje vende mejor que un Heath Ledger que necesitaba ayuda y nadie se la dio. ¿Y en realidad el método produce mejor cine? Aquí está la pregunta que nadie hace porque arruina todo el romance. ¿Los actores que se destruyen actúan mejor? La respuesta honesta es no necesariamente. Sí, por supuesto hay casos donde el método nos ha dado actuaciones extraordinarias. Heath Ledger en The Dark Knight es aterrador. Daniel Day-Lewis en literalmente cualquier cosa que haga es extraordinario. Christian Bale en El Maquinista fue impresionante. Nadie puede negar que funcionó para ellos en esos momentos en específico. Pero aquí está el tema, y es que existen actuaciones igualmente extraordinarias que no pasaron por ese camino. Cate Blanchett en Tar, Viola Davis en Fences, Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes, Meryl Streep en Sophie's Choice, Frances McDormand en Fargo, Denzel Washington en Día de Entrenamiento, Jessie Buckley en Hamnet, y puedo seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Ninguno es conocido por prácticas de método y todos con actuaciones generacionales. La psicóloga clínica Jill Dolan, que lleva años estudiando el impacto del método en actores, ha señalado algo que deberíamos escuchar más. Y es que la memoria emocional extrema puede producir actuaciones poderosas, pero también puede bloquearte completamente. El actor se queda atascado en su propio trauma en lugar de estar presente para el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento real no te garantiza autenticidad en la cámara.
Meryl Streep ha dicho múltiples veces que no usa memoria emocional, que construye desde afuera hacia adentro, la voz, los gestos, la postura. Que el método Stanislavski extremo te encierra a ti mismo cuando el trabajo del actor es estar completamente disponible para el otro. Y a ver, Meryl tiene 21 nominaciones al Oscar, claramente algo está haciendo bien esta mujer. Entonces, ¿el método funciona? Sí, a veces para algunos actores en ciertos papeles. ¿Pero funciona mejor que otras aproximaciones? No, simplemente cuesta más física, psicológica y emocionalmente. Y es que el sistema que lo celebra tiene un incentivo muy extraño. Un actor destruyéndose es más noticiable, más marketeable, una mejor historia para el making of. El punto es que está en que confundimos el espectáculo del sacrificio con la calidad del resultado. Y esa confusión le conviene a Hollywood porque vende. Lo que dicen los que saben. Y ya que estamos aquí, creo que vale mucho la pena escuchar lo que otros actores piensan sobre el método, porque tenemos bastantes opiniones y bien interesantes. Robert Pattinson tiene una frase que resume todo. Siempre noto que la gente solo hace método cuando está interpretando a un imbécil. ¿Y qué les digo? Nunca ves a alguien quedarse en personaje cuando interpreta a un científico amable o a un maestro paciente. Solo cuando es un psicópata, un adicto o un villano. Curioso, ¿no? Sebastian Stan dijo en un podcast que usar caos artificial para crear tensión en escena es algo irresponsable, narcisista y autoindulgente. Alfred Hitchcock decía que cuando un actor le preguntaba ¿cuál es la motivación de mi personaje?, él respondía ¿tu sueldo? Fin de la conversación. Y por otro lado, tenemos experiencias de actores que de hecho sí lo intentaron y lo odiaron. Meryl Streep intentó el método solo una vez para El Diablo Viste a la Moda, quedándose en personaje fuera de set. Años después dijo que fue horrible, que estaba miserable en su tráiler, escuchando a todos riendo y pasándola bien, mientras ella estaba súper deprimida y esa fue la última vez que intentó algo de método. Lo interesante es que esa actuación le valió una nominación al Oscar. O sea, funcionó y aún así dijo nunca más. Eso nos dice todo sobre el costo personal. Charlize Theron lo intentó para El Abogado del Diablo y dijo, no puedo hacerlo del método. Lo intenté una vez y quedé exhausta. Fue muy difícil ir a esos lugares oscuros porque estaba tan cansada. Ahora prefiere otras aproximaciones. Y considerando que ha hecho Monster y Mad Max sin tener que quedarse en el personaje, pues claramente no lo necesita. ¿Por qué casi siempre son hombres? Ok, pasemos a un tema bien curioso. ¿Recuerdan todos los ejemplos que ya les di anteriormente? ¿Ya se dieron cuenta que básicamente todos son hombres? Bueno, pues hablemos de eso. Kristen Stewart lo dijo hace poco en un podcast que está súper interesante. Por si tienen tiempo, váyanlo a escuchar. Aquí les voy a dejar una parte del clip. Have you ever heard of a female actor that was method? Men are aggrandized for retaining self. He sounds like a hero, doesn't he? Yeah. Básicamente lo que dice es que la actuación de método está ligada a los hombres para así poder justificar sus comportamientos espantosos en el set. Que cuando un actor se porta insoportable en el set, no responde a su nombre, llega destruido y desquiciado, manda cosas repugnantes a sus compañeros, lo llaman entregado. Pero cuando una actriz intenta lo mismo, es difícil, problemática, inestable. Y tiene razón, la lista de hombres que han practicado el método extremo es larga. Hoffman, Tom Hanks, Daniel Day-Lewis, Leto, Bale, Gary LaBeouf. La lista de actrices que han llegado a ese nivel de inmersión psicológica extrema y hasta física y recibido el mismo tratamiento reverencial es inexistente. Sí, Hilary Swank y Natalie Portman hicieron sacrificios físicos enormes, pero ninguna llegó a comportamientos que incomodaran al equipo y se justificaran diciendo, es el personaje. Esta frontera implícita es clara. Los hombres pueden externalizar su proceso, convertirlo en el problema de todos. A las mujeres sí se les permite sufrir, pero en silencio y sin molestar, por favor. Tenemos a Sandra Hüller, la actriz alemana de Anatomía de una Caída. Si no han visto la película, su trabajo es impresionante. Y en una entrevista le preguntaron si había usado actuación de método para ese papel o cómo había logrado algo tan extraordinario, a lo que respondió, no, solo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ¿será que el método actoral realmente funciona mejor? ¿O simplemente es más fácil romantizar el caos cuando viene de un hombre? Porque miren, no es que yo, Aileen, diga que las cosas son así, para que no salgan en los comentarios diciéndome, es que odias a los hombres y guerra de sexos y... No, es solo que sí existe un patrón.
Y ese patrón dice que puedes ganar un Oscar sin tenerte que literalmente cortar la cara, sin exigir que te tienen que hablar como tu personaje o sin tener que traumatizar a medio set de filmación. Incluso Hilary Swank y Natalie Portman, a pesar de hacer un tipo de método, también lo lograron. Muchas lo han hecho y muchos hombres también. Tal vez la pregunta no es ¿por qué las mujeres no usan el método? La pregunta es, y en palabras de Kristen Stewart, no mías, ¿por qué tantos hombres necesitan hacer tanto drama para hacer su trabajo? El problema real, confundir daño con profundidad. Hay una idea que nos llegó de los románticos del siglo XIX, los que inventaron al artista maldito, al genio loco o al poeta que muere joven y hermoso, que dice que el sufrimiento es condición del arte verdadero, que si no te costó algo, no vale. La realidad es que Hollywood nos lo vendió como testimonio de autenticidad y nosotros lo compramos. Porque cuando vemos a Brody en El pianista sabiendo que bajó 14 kilos y vendió su departamento, la actuación nos parece más real. No porque sea objetivamente mejor, sino porque el contexto activa algo que la neurociencia llama el efecto halo del esfuerzo. Cuando sabemos que algo costó mucho, lo percibimos más valioso, independientemente de su calidad real. Es este mismo mecanismo que hace que el café que viene con toda la historia del agricultor nos sepa mejor que un café con exactamente la misma calidad, pero que no trae la leyenda así en la bolsita. No es el sabor, es el relato alrededor del sabor. El problema es cuando ese relato le da permiso a alguien para acosar a sus compañeros. Cuando ninguna productora dice no porque el mito del genio mártir es más importante que el bienestar de todas las personas que estén en el set. Cierre. Entonces, volvamos al inicio. ¿Qué está pasando con Timothée Chalamet? Probablemente nada catastrófico. Probablemente está transitando de ser el novio del internet a ser un actor que toma riesgos reales. Mary Supreme es un trabajo de actuación así como de imagen pública que te descoloca porque no es el Timothy que hemos visto siempre. Y lo puedes considerar como un trabajo excelentemente bien hecho más que una crisis de identidad. Pero el hecho de que toda esta conversación exista, ¿qué cambió? ¿Se perdió en el personaje? ¿Es método? Timothy, ¿estás bien? Dice mucho del sistema que construimos alrededor de la actuación. Uno donde la transformación visible es la única transformación que cuenta. Donde si no hay sacrificio en el relato de la prensa, la actuación no parece suficientemente seria. Hay una escena en el documental de Jim Carrey donde le preguntan si valió la pena, se queda callado un rato y luego dice algo así como obtuve lo que fui a buscar, no sé si era lo que necesitaba. Creo que esta frase resume muy bien todo este análisis. El método funciona, a veces produce actuaciones extraordinarias, pero el sistema que lo rodea, el que lo celebra sin límites, el que lo usa para vender películas, el que perdona comportamientos inaceptables con el rótulo de genio, ese sistema tiene un problema serio. Y la respuesta no es que los actores dejen de prepararse con intensidad. La respuesta es dejar de confundir el daño con profundidad. Entender que Cate Blanchett te pudo dejar boquiabierto con su interpretación de Lydia Tarr sin tener que acosar a mujeres jóvenes. Que una buena entrega se mide más allá de kilos perdidos o noches de insomnio acumuladas. Que a veces el trabajo mejor hecho es el que no es tan ruidoso. Porque quien lo hizo fue lo suficientemente hábil como para no traérselo en una caja de cartón al set con una rata muerta. ¿Cuántas veces mencioné lo de la rata? Estoy traumada, ¿verdad? Con lo de Jared Leto y la rata. Y que quizá Robert Pattinson tiene razón, que si solo utilizan el método cuando interpretan a imbéciles, quizá el problema no es el método. Es que algunos actores siempre encontraron la excusa perfecta para hacer lo que siempre quisieron ser. Y bueno, cinéfilos, eso es todo el video. Perdónenme ustedes y que me perdone Dan, la editora, porque quedó bastante largo, pero la verdad es un análisis que me moría por hacer, que hay mucha información de dónde sacar. Así que espero que este video les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Recuerden darle like, suscribirse al canal de Fuera de Foco y por supuesto dejar ahí su comentario. Coméntenme sobre el mismo análisis, qué es lo que ustedes piensan de los actores de método y por supuesto qué otro tema les gustaría ver en estos videoanálisis que ya saben que hago. Muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Yo de verdad disfruté mucho hacer este video. Ya saben que me pueden encontrar a mí en todas mis redes sociales como @AileenDeRuiz y también todas las redes sociales de Fuera de Foco, que por aquí les van a dejar cómo aparecemos en todos lados. Me acabo de dar cuenta que no tengo la claqueta de siempre con la que hago la despedida porque debe estar en las cajas de la mudanza. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.